Muchas gracias, Rita. Hay que empezar con un poco de filología. Quizá el caso de Kafka sea, como el de Nietzsche, un caso que requiere un poco de filología al principio. Nada más que por el texto que hemos escogido. En la edición que José Manuel, o que está ahí también en la mesa, el texto que nosotros hemos llamado La Madriguera aparece como la guarida. En otras ediciones aparece como la construcción. El título original en alemán es mucho más sencillo. Der Bau es la construcción, realmente. En el alemán de Kafka, que es límpido, que es muy claro, que es muy sencillo de leer, para los que apenas sabemos lenguas, leer a Kafka no es extremadamente difícil. Se puede hacer con un diccionario, prácticamente para el uso de las palabras más difíciles, pero no hay tantas palabras difíciles. Es muy importante que, lo digo por las distintas traducciones que hay en el español, se vea que Kafka mantiene Der Bau constantemente, no lo dice de distintas maneras. En las traducciones españolas se alterna este Der Bau por la construcción, la guarida. Un poco de filología indica que Kafka es muy preciso a la hora de escribir y esa precisión se tiene que trasladar siempre a la traducción. Leo Strauss solía decir que los traductores deben seguir la máxima de ultimitate literalitatis, la literalidad extrema, porque de otra manera se pierde, para quienes no tienen acceso a la lengua original, la precisión con la que un autor se ha expresado. Esto es importante porque la obra de Kafka, como sabéis, pues no tuvo, buenas tardes, Manuel, no tuvo siempre una fortuna editorial. Él mismo dispuso la destrucción de lo que no había podido editar, incluso en los momentos, estamos hablando del final de su vida, en que necesitaba desesperadamente dinero porque realmente tenía que pagar las facturas médicas que eran inasumibles, y Dora Dimand, su última amiga y amante, le escribe desesperadamente a Max Brod: vende lo que puedas porque necesitamos el dinero. Aún así, la fortuna editorial de las cosas de Kafka es complicada. Solo a partir de los años 60 disponemos en alemán de una edición crítica completa, perfecta desde todos los puntos de vista filológicos, teniendo en cuenta que muchas cosas han podido perderse. Por ejemplo, tenemos la correspondencia con Felice Bauer, pero no las cartas de Felice Bauer, solamente las cartas de Kafka. No podemos suponer realmente cuál era el clima completo de esa correspondencia, como otras. Así que hay páginas que realmente no están. Esa edición completa en la editorial Fischer alemana es en la que se han basado los traductores de la mejor traducción que hay al español de las obras de Kafka, que apareció hasta hace muy poco tiempo en la editorial Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, que todavía está sacando ahora algún volumen, pero con la mala fortuna de que los anteriores están casi ya descatalogados y son muy difíciles de encontrar, aunque hubo una edición facsímile en la editorial de bolsillo de algunos de los textos. Por ejemplo, este es el de la carta al padre. Allí, efectivamente, en esa edición verdaderamente estupenda, en esa traducción estupenda, Der Bau aparece como la construcción, que es realmente la traducción adecuada. Pongo un ejemplo. Esos editores forzaron que la traducción del texto más famoso de Kafka, la Metamorfosis, pasara a ser la transformación. La Metamorfosis fue la traducción que le dio Jorge Luis Borges en su momento a este texto. Se quedó Metamorfosis, una palabra con muchos ecos literarios, pero es verdad que tiene más énfasis del que Kafka ponía en su prosa. Vamos a hablar mucho de la prosa de Kafka esta tarde. De modo que la transformación es un término infinitamente más apropiado para entender lo que era Die Verwandlung, simplemente eso, una transformación, porque la palabra metamorfosis existía también en alemán y Kafka no la empleó. De modo que esta traducción al español es de una sencillez abrumadora y es la pauta que debemos seguir para tratar de entender a Kafka. Hace un momento le estaba diciendo a Sara Luque, compañera de literatura, profesora de literatura, que si no fuera porque el jueves tenemos otra conferencia y porque tenemos más cosas entre manos, yo ya no haría otra cosa en la vida que seguir leyendo a Kafka. Así que he llegado a pensar que no es que Kafka haya dejado inacabadas sus obras, sino que es un truco de primer orden para que nosotros no terminemos nunca de leerlas. Generan una especie de bucle. La prosa de Kafka, es la segunda vez que menciono la palabra prosa, la prosa de Kafka es contagiosa, genera una adicción de la lectura y no por ningún énfasis añadido,
por la absoluta sencillez con la que se cuentan las cosas, incluso las cosas más asombrosas e incluso las cosas más horrorosas. Incluso el espanto que sentimos todos al leer cosas como la colonia penitenciaria nos fuerzan a repetir una y otra vez ese lema que aparece en ese libro que es casi inolvidable, sei gerecht, que es naturalmente una ironía, sé justo, cuando lo que se está diciendo, sé justo, es nada menos que una tortura aplicada en la propia carne de una persona. Así que el poco de filología es simplemente este. Quienes leer en alemán nos cuesta, tenemos ahora una muy buena traducción que ha forzado la sencillez de los textos. Esto es bueno y dice una cosa, dice lo siguiente, dice que seguramente podemos empezar de verdad a leer a Kafka en español desde hace 3 o 4 años. No está mal. Hasta ahora teníamos versiones que no eran del todo fiables para poder entender a Kafka. En esto ha pasado lo mismo que con Nietzsche, decía al principio. Realmente, hasta la edición de Colli Montinari de Nietzsche, la lectura de Nietzsche era una cosa muy arriesgada, salvo aquellos textos que Nietzsche mismo había podido editar en vida. Pero en todo lo demás era muy arriesgado porque había habido un filtro terrible que era la hermana de Nietzsche. En el caso de Kafka es que ha habido que recomponer todo aquello que, en el mejor de los casos, Kafka ni siquiera pudo supervisar y que pidió expresamente que fuera destruido. Hay que agradecer siempre a Max Brod, su amigo y albacea y editor, primer editor, que editara contra lo que le había pedido su amigo Franz la obra que había quedado. Hay que decir que Max Brod hizo un trabajo filológico completamente intuitivo que, sin embargo, con el tiempo se ha demostrado casi certero. Era un hombre que conocía en muchos aspectos muy bien a su amigo Franz. Muy bien, hasta aquí el poco de filología, muy importante porque si no, realmente no podríamos saber qué es lo que vamos a leer. Pero la filología va un poco más allá. El interés, o al menos el modo de entender los grandes libros que he practicado desde hace algunos años, consiste en tratar de encontrar una entrada. Para quienes hayáis leído el cuento que hoy nos ha convocado aquí, sabréis que esto es importante. Cómo entrar en esos grandes libros que, precisamente por su configuración de grandes libros, presentan grandes dificultades. Y además esas dificultades es bueno que existan y es bueno que se mantengan. De otra manera, creo que no habrían sido jamás grandes libros. Es difícil leer la Ilíada o leer Hamlet o leer cualquiera de los otros libros que nos ha convocado aquí. Debemos decir que es muy difícil. Debemos decir además otra cosa. No solamente es que es muy difícil leerlos, es que es muy difícil saber qué hacer con ellos. Porque son una cosa en este mundo, son una de las realidades de este mundo. No estoy en condiciones de aceptar que una persona que lea esté perdiéndose la vida. Una persona que lee está haciendo algo con una de las cosas que existen en la vida. Y la obra de Kafka es una de las realidades de la vida. Así que abordar la obra de Kafka o pasarse horas y horas y horas leyendo a Kafka es una de las maneras que tenemos de entender una realidad de la vida. Hay muchas realidades en la vida y no vamos a entrar en cuáles son las que están por encima o por debajo, pero entender a Kafka es entender una de las realidades de la vida. Nadie pierde el tiempo por pasarse muchas horas leyendo a Kafka. Estos 2 últimos días creo que no he hecho otra cosa que leer a Kafka. Durante muchas horas, muchas horas. Si son 48 horas, puede que haya pasado 30 horas leyendo a Kafka. Y habría seguido. Y no estoy muy seguro de haber encontrado la vía de entrada a esa cosa, a esa realidad que en el mundo se llama Kafka. Pero vamos a hacer algo más de filología. Decía que mi interés consiste en esto, en encontrar una pequeña puerta. Para quienes hayáis visto el dibujo que Kafka pidió expresamente que apareciera en la primera edición de La Transformación, la Metamorfosis, recordaréis que era una puerta. Y la puerta es una de las metáforas más insistentes en la obra de Kafka. Puertas que se abren, puertas que están abiertas pero que nadie traspasa, puertas que se cierran, puertas que deberían haberse abierto. En la Metamorfosis o Transformación hay una puerta. Muy bien. La puerta de entrada que yo he tratado de entreabrir para esa realidad que se llama Kafka y que es la que no dejó de molestarme, de inquietarme. El propio título de Derbau, La guarida, la madriguera, es que Kafka ha dado con algo. Añadiré otro poquito de filología. Este es el segundo volumen y último, en la edición alemana son 3,
de la última biografía que se ha escrito de Franz Kafka. En alemán terminó de publicarse en el año 2016, que es cuando apareció prácticamente en la edición española. Leer estas 2.400 páginas es ahora indispensable para entender a Kafka. Creo, el propio autor lo dice, que es muy poco probable, salvo que en alguna buhardilla de Kafka aparezcan ahora algunos manuscritos perdidos de Kafka, es muy poco probable que lleguemos a saber de Kafka más de lo que Rainer Stagg ha encontrado. Y ha encontrado mucho, ¿no? Luego, quienes este verano tengáis largo tiempo libre, pues Rainer Stagg es un escritor formidable y sus 2.400 páginas sobre Kafka, una delicia de la lectura, ¿no? De modo que, si esta tarde consigo que os interese Kafka, pasaros un buen rato con Rainer Stagg. Vamos a ver, ¿cómo entrar en Kafka? Mirad, voy a hablar un poco de la propia inquietud que me llevó a relacionar la madriguera, la guarida de Herbau con la ética. IECO es un instituto de ética. La palabra ética, hemos tenido ocasión en esta sala de decirlo muchas veces, es una de las palabras más sobrevaloradas de nuestro lenguaje. Y deberíamos decir, y lo hemos dicho aquí y ha motivado discusiones, a los filólogos clásicos no les gusta tanto, que la palabra ética en su origen designa algo muy humilde. La palabra ética en griego, la primera vez que aparece en Homero, significa pocilga, significa guarida, significa madriguera. Ya podéis suponer que si me interesa tanto este cuento de Kafka, ahora diré algo sobre el cuento, es porque tiene reverberaciones. Creo que Kafka, con la escritura de Herbau, ahora diremos cuándo lo escribió, por qué, y por qué es tan importante este cuento, que si no es el último que escribió, es desde luego el penúltimo. Hay discusión entre los eruditos respecto a si la construcción o Josefina la cantora o el pueblo de los ratones es el último. En cualquier caso, prácticamente trabajaría a la par y ambos quedarían inconclusos. Pero fijaos bien, Kafka ha logrado que haya una reverberación. ¿Qué es ética? Y cómo esa palabra, que en su origen designa el lugar donde los animales acuden a guarecerse, donde acuden a guarecerse en grupo o a veces en solitario. Fijaos, para quienes hayáis leído el cuento, la importantísima mención única de la palabra vecindad en el cuento de Kafka, que es una de las claves de lectura de esta pequeña narración. La importancia de la imposibilidad de la vecindad en la guarida de Kafka. Vecindad es un término importantísimo en nuestro vocabulario. En la sala hay una persona que conoce a Heidegger mucho mejor que yo, pero sabrá que Nachbar es un término sin el cual la obra de Heidegger se entiende poco, sobre todo cuando se trata de entender lo que Heidegger llamaba habitar, un término muy importante en este cuento de Kafka, cuando se habla de quienes quieren habitar sin haber construido. Es muy importante esto. Pero la imposibilidad de la vecindad recuerda efectivamente este tipo de madriguera, de guarida, Kierkegaard diría, de zorrera, del lugar donde el animal encuentra el modo de esconderse sin ser visto, que llevó a Kafka a hacer un cuento cuyas interpretaciones son infinitas, como todo lo que ocurre con Kafka. Naturalmente que el peligro del comentario perpetuo ya lo señaló Walter Benjamin, quizá uno de los primeros lectores que tuvo Kafka. Kafka es ese autor que tienta al lector a empezar un comentario que no terminará nunca, ¿no? Precisamente porque no tenemos realmente una sola obra terminada de Kafka. De las 3 o 4 cosas que a Kafka más le gustaban, todas ellas tienen o un carácter preparatorio o un carácter inacabado. De lo que estaba más orgulloso como prosa era El fogonero, el primer capítulo de América, en la nueva edición El desaparecido. Todos hemos llamado América a la primera novela de Kafka, cuyo título real es El desaparecido. Bien, en cualquier caso, fijaos, ¿qué es la madriguera? Mencionaré las circunstancias de su escritura. Kafka redacta este cuento en el último invierno de su vida. Está en Berlín con Dora Dimant, una muchacha sionista, mucho más joven que él, con la que ha encontrado 2 cosas en la vida. Primero, la relación sexual plena que había perseguido durante toda su vida. La sexualidad en Kafka da para decenas de tesis doctorales, pero había encontrado con Dora Dimant lo que había estado buscando en vano con muchas mujeres. Hay un libro precioso, traducido ahora en Apeiron, por mi amigo Roberto Vivero, el que mejor conoce a Kafka en este planeta,
que se llama Los amores de Kafka. Quienes estéis interesados en este aspecto, Naum Glatzer creo que lo exploró muy bien. Dora Dimant fue la última persona con la que convivió, era una muchacha sionista. No voy a tratar esta tarde el judaísmo de Kafka, quedaría para 20.000 conferencias, pero logra también salir por fin de casa de sus padres, de casa de sus padres y de Praga. Praga para Kafka era Derbau, la guarida, la madriguera, en el peor de los sentidos de la palabra. Recordad, como paréntesis, que es en vida de Kafka cuando se echa abajo el gueto judío de Praga, que era el lugar más insalubre seguramente de Europa. Aquello fue derruido y Kafka fue testigo de cómo las grúas fueron destruyendo por completo esa ciudad dentro de la ciudad, que tenía algunas calles que medían menos de medio metro. Que se pasaba de perfil por esos espacios que eran completamente insalubres. Eso fue derruido a la vista de Kafka, que siempre vivió en el centro de la ciudad y que tenía a la vista todo aquello. Bien, Kafka se fue a vivir a Berlín, a donde siempre había querido ir, porque Berlín era la capital cultural de habla alemana. Kafka, como sabéis, había nacido en Praga. Praga tenía un problema muy grande de nacionalismo checo, emergente, que estalló con la Primera Guerra Mundial, antes y después de la Primera Guerra Mundial. Kafka, que dominaba perfectamente el alemán y el checo por exigencias de su familia era judía y comerciante, tenían que hablar muy bien todos los idiomas porque no podían perder un solo cliente, por tanto eran bilingües, y esto le vino bien a Kafka en toda su vida profesional. Salir de Praga fue para Kafka una auténtica liberación unida a esto, solo que coincide con el momento peor, la tuberculosis, que se fue extendiendo principalmente la laringe y que fue lo que acabaría con su vida. Pero durante esos meses en los que todavía está en Berlín y acaricia la posibilidad de la salvación, vuelvo al texto de Kafka, quienes lo hayáis leído con atención habréis visto cómo puntúa muy bien la palabra Erlösung y la palabra Rettung, salvación, liberación. Va puntuando el texto. No siempre bien traducido, hay que decirlo al español, pero va diciendo la posibilidad que él ve de salvar su vida, que significa haber salido de Praga, del ambiente terrible que había motivado la carta al padre. Como sabéis, quienes lo hayáis leído, una carta que el padre no leyó nunca, como sabéis, ¿no? La madre la interceptó. Kafka se encontraba en una situación en la que era muy posible que, de no haberlo interrumpido la enfermedad, Kafka se hubiera convertido realmente en el escritor que él pensaba que realmente ya era. Y que muy pocos en aquel momento sabían. Muy pocos, pero fijaos la nómina. Sabían que era un gran escritor nada menos que Robert Musil, nada menos que Benjamin, nada menos que Berfel, nada menos que Franz Blei. Estamos hablando de los que en aquellos momentos eran los mejores escritores en ciernes de la literatura alemana. Hofmannsthal había tenido ecos, Stefan Zweig empezaba a saber quién era Kafka. De hecho, Stefan Zweig compró una página de la carta a Brod, de la carta al padre. La muerte truncó todo esto. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando yo leí por primera vez todo lo que pude de Kafka, en aquel momento cuando yo tenía 18, 19 años, no había obras completas, por tanto iba leyendo a Kafka a salto de mata, donde había una edición de Kafka. Recuerdo que pese a todo lo que Kafka y kafkiano significaba y connotaba, todo el mundo ha utilizado alguna vez la palabra kafkiano, a mí Kafka me daba una y otra vez una insobornable sensación de felicidad. Y como yo no podía comentar esto con los lectores de Kafka, que eran kafkianos, y que debemos suponer que además habían tenido que pasar por dos grandes corrientes de filosofía que había interpretado Kafka, el expresionismo en el que se movía y después el existencialismo. Yo tenía que asegurarme de si esta sensación era una mala lectura o no, pero es que había textos de Kafka que eran insobornablemente felices. ¿Qué podía decir hasta el más negro de los existencialistas de los aeroplanos en Brescia? No sé si alguno lo habrá leído, pero ese texto, un texto de juventud de Kafka, es una maravilla de felicidad. Una persona no puede leer Los aeroplanos en Brescia y no sentir que eso es la felicidad en estado puro. ¿Qué decir del gran teatro de Oklahoma, del desaparecido? Si eso no es la felicidad, hay pocas cosas en este mundo que se le parezcan. Así que había, en efecto, en Kafka, algo que no era lo que acostumbrábamos a llamar kafkiano.
Bien, a esa sensación he tratado de ser fiel durante los muchos años que he dedicado a leer a Kafka. Y me ha alegrado muchísimo encontrar que Stagg, probablemente la persona que en este planeta en estos momentos mejor conoce la obra de Kafka y a Kafka, no la desmiente del todo. Stagg enumera todos los sufrimientos por los que Kafka pasó. Son muchos. Los sufrimientos que pasó y los sufrimientos que habría pasado si hubiera vivido. Estos los conocemos de sobra. Sus 3 hermanas murieron en campos de concentración nazis. Buena parte de sus amigos, buena parte también de escritores con los que tuvo relación. Probablemente Kafka, por la edad que tenía, habría acabado en un campo de concentración si no hubiera tenido el modo que no tuvo nadie en su familia prácticamente de escapar. También murieron algunas de las mujeres con las que él estuvo. Dora Dimand solamente pudo escapar, pero escapó a Rusia, que no era precisamente una salida. Y cuando pasó por el Gulag consiguió escapar a Londres y en Londres conservó algunas posibilidades de hablar de Kafka. Si no, habría muerto también ese recuerdo en el Gulag. Stagg enumera la devastación completa que para la lectura de Kafka ha supuesto el nazismo y el comunismo. Bien, recordad que Checoslovaquia queda en manos soviéticas y que Kafka estaba en la lista de los escritores que no se podían leer, puesto que no eran suficientemente realistas para el gusto soviético. Me permito aquí una pequeña anécdota. Uno de los enemigos a ultranza de Kafka era Georg Lukács. Consideraba que Kafka era sinónimo de decadencia burguesa y que no había que leerlo. No solamente la Iglesia Católica ha tenido índices de libros prohibidos, también el Partido Comunista. Pero en cierta ocasión, en los años 50, el propio Lukács fue detenido. Una noche, sin que se lo esperase, fue introducido en una camioneta del partido o de la policía política comunista. Y naturalmente que Lukács, que en ese momento era un oficioso ministro de Cultura y el hombre más respetado en la cultura de todo el este, no sabía muy bien por qué lo habían detenido a él, como si uno tuviera que saber por qué se le detiene. Caramba, Kafka había escrito el Proceso muchos años antes para que esa pregunta no se le hiciera a alguien de la inteligencia de Lukács. Así que se cuenta que durante todo el camino hacia lo que él suponía que iba a ser las afueras de Praga, perdón, fue detenido en Budapest, a las afueras de Budapest, donde suponía que lo iban a fusilar en una cuneta, parece que Lukács fue musitando durante todo el trayecto: «Ja, Kafka war ein Realist». Kafka era un realista. Se tuvo que dar cuenta cuando iba en esa furgoneta y, naturalmente, se salvó para contarlo. Pero parece que esa noche Lukács tuvo una transformación respecto a lo que era la buena literatura o no era la buena literatura. A todos los demás no nos hace falta que nos detengan una noche en una furgoneta para saber que Kafka era un realista y que, en modo alguno, lo que estaba contando pertenecía a la lógica de lo irreal, sino a la lógica de las realidades de este mundo. Bien, lo que quiero deciros es que he tratado de ser fiel durante muchos años a esa posibilidad de... Otro apunte, recordad las veces en que la palabra posibilidad aparece en la guarida de Kafka. Es que son palabras, pero son palabras de una sencillez. La gramática kafkiana es tan sencilla que a veces perdemos las palabras. Es como, me vais a permitir esta metáfora valenciana, es como en las buenas paellas. El arroz está tan suelto que uno no se da cuenta de que está comiendo muchos granos de arroz. Esto ocurre con las palabras de Kafka, hay muchas, pero están sueltas. Y la prosa fluye muy bien. De acuerdo con esto, creo que la construcción es seguramente el último intento de Kafka de ser feliz a esa aspiración, de ser fiel, perdón, a esa aspiración a la felicidad con la que había empezado su obra, con los aeroplanos en Brescia y con el primer gran impulso literario que fue nada menos que el desaparecido, América. ¿Por qué? Porque si pensamos bien en esta posibilidad de que la construcción sea una meditación profunda sobre la ética, sobre lo que lleva al ser humano a construir realmente un lugar en el que tenga que habitar en este mundo y le lleve a reflexionar en última instancia sobre la fragilidad asombrosa que ese lugar que ha construido tiene, el resultado no puede ser trágico. A mí me gustaría decir esta tarde, y sobre todo para los que no habéis leído la obra y a los que a lo mejor esto puede llevaros a leer o no a Kafka, que es muy importante que veamos que si Kafka hubiera sido el existencialista avant la lettre o el expresionista avant la lettre que tantos lectores nos han dicho,
o el hombre entregado única y exclusivamente a anotar sus pesadillas, eso no le habría llevado a escribir compulsivamente como escribió página tras página, noche tras noche, de tal modo que prácticamente podemos suponer que durante mucho tiempo no hizo otra cosa que escribir. Hay además muchos rasgos de su carácter que no condicen con lo kafkiano. Le he comentado a Sara Lucas hace un momento uno que es asombroso, que yo conocía poco, es verdad que este aspecto de su vida lo conocía poco. Tendemos a pensar que como Kafka trabajó en una compañía de seguros, su vida como trabajador era gris. Él se encargó de decirnos lo gris que era. Pero lo que no sabemos, y está averiguado hasta sus últimas consecuencias, porque se ha dedicado a leer los archivos de las compañías de seguros, y cosa que nosotros no hacemos, naturalmente, es que Kafka era un hombre extraordinariamente eficiente. Era un trabajador escrupuloso. Su trabajo finalmente consistió en ser la persona que más sabía de toda Europa sobre accidentes de trabajo. Esto es, cómo había que tratar a los hombres que habían sufrido accidentes en su trabajo. Fijaos si llegó a ser eficaz en su trabajo. Estamos hablando sobre todo de personas que resultaban mutiladas en los aserraderos de Centro Europa, en las fábricas, en el trabajo de las fábricas, y a los que había que atender. Y Kafka se dedicó durante mucho tiempo a convencer. Kafka convencía no enfadándose nunca, hablando muy bajito, muy tranquilamente. Pues bien, convenció a muchísimos empresarios de que esos trabajadores debían estar cuidados cuando habían quedado incapacitados para el trabajo por las horribles lesiones de haberse quedado sin manos o sin brazos o sin ojos o completamente paralíticos si había sido una caída. Fijaos si fue eficaz que cuando la Primera Guerra Mundial estalló y empezaron a volver del frente no uno o dos o tres obreros o trabajadores lisiados, sino centenares y miles de personas mutiladas y heridas de guerra, y el gobierno tuvo que darse cuenta de que había que hacerse cargo de esas personas, la persona a la que recurrió el gobierno, a través del Instituto de Seguros donde trabajaba, fue a Franz Kafka. ¿Cómo había que tratar a los miles y miles de mutilados de guerra? Todo esto sin que Kafka fuera miembro de la socialdemocracia. Quiero decir que no es que era un trabajo en el que estuviera por militancia política. Era un trabajo de humanidad neta. Y en esto era, aunque su trabajo era algo que le pesó durante toda su vida, extremadamente eficaz y escrupuloso. Muchísimo. Esto es muy importante. Quiero decir que Kafka conocía el valor del trabajo bien hecho. Fuera ese trabajo bien hecho, la obra literaria en la que trabajaba por la noche o la obra eminentemente humana en la que trabajaba durante el día. Ahora sabemos de Kafka muchísimas más cosas de las que él mismo nos ha contado. Por ejemplo, sabemos tal vez que la carta al padre no fue escrita para ser leída, sino para ser escrita. Cosa que dice mucho de esa carta. Una carta que no ha sido escrita para ser leída, sino para ser escrita. Meditad sobre esto. ¿Cómo vamos de tiempo, Rita? Para que haya tiempo para hablar. Así que hay muchos elementos para pensar que este relato, íntimamente emparentado con la idea misma de la construcción de una vida, no puede estar escrito bajo el rótulo de lo kafkiano. Seguramente este poquito de filología que he pedido que tengamos al inicio podría servir para hacer una cosa asombrosa, para empezar a leer a Kafka otra vez, desembarazándonos del prejuicio de lo kafkiano. Esto es muy importante, porque buena parte de los lectores se acercan a Kafka, como a Dickens, por ejemplo, como a Dante, con unos prejuicios. En la sesión de Dante tuvimos ocasión de decirlo. Pensamos en Dante e inmediatamente pensamos en el infierno, pero Dante, sobre todo, habría querido ser recordado por el paraíso, no por el infierno. No escribió el infierno, escribió el infierno para poder escribir el paraíso. Y aquí dedicamos una sección a hablar de que las páginas más asombrosas de Dante no están en el infierno, están en el paraíso, que lo difícil de entender son los círculos del paraíso, no el infierno, que es relativamente sencillo de comprender. Ocurre lo mismo con Dickens, otro autor, por cierto, uno de los autores a los que Kafka leía muchísimo, otro autor que está condenado a ser dickensiano, como si todo lo que hubiera en Dickens fuera ese Londres sórdido que no tiene capacidad. Bueno, Dickens es muchísimas otras cosas. Haríamos muy bien,
si queréis empezar a leer a Kafka, en sacar del estante antes David Copperfield y cerciorarnos de si David Copperfield responde al patrón de lo dickensiano. David Copperfield seguramente nos obligaría a cambiar muchas de las cosas que asociamos a dickensiano. El problema, y un programa de grandes libros esto lo ha de tener muy claro, el problema es deshacernos de todos los prejuicios con los que como lectores podemos acercarnos a las cosas. Aquí el trabajo de los profesores de literatura es esencial. Hemos de conseguir que las personas que vayan a empezar a leer por primera vez no tengan ningún prejuicio, que puedan asomarse a los textos como si esos textos hubieran sido escritos esa misma mañana para ellos. Por tanto, sin ninguna tradición. Aquí a veces os habéis quejado, y me parece muy bien, naturalmente, yo no tengo nada en contra de ninguna queja en este mundo, que somos muy eruditos. No, 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 somos muy eruditos para no tener que serlo. Precisamente todo lo que tenemos que hacer con la erudición es conocerla muy bien y después dejarla a un lado. ¿Conocerla muy bien para qué? Para saber que todo eso se interpone entre nosotros y el texto. Muchas de esas cosas son necesarias. Seguramente no podemos prescindir de las cosas que dijo Walter Benjamin de Kafka. No las voy a mencionar aquí esta tarde. Pero lo importante es que Walter Benjamin leía sin prejuicios, porque cuando leyó a Kafka no había nada entre él y Kafka todavía. Hoy nosotros tenemos muchísimas cosas y sobre todo toda esa montaña kafkiana que se nos ha venido encima. En cambio, un texto como este, La construcción, nos permite entender lo que habría podido ser la obra de Kafka si hubiera tenido la posibilidad de vivir o de curar la tuberculosis. Al menos hasta 1933 o hasta 1936. Si hubiera podido seguir escribiendo unos cuantos años más y quién sabe si hubiera podido resolver algunos de los grandes cuestionamientos que había dejado sobre la mesa. Ya he dicho que no iba a hablar del judaísmo, pero Josefina la Cantora es un intento extraordinario de entender eso. Y a mi modo de ver, la mejor historia sobre el asimilacionismo del judaísmo a la cultura occidental que existe. Hay que pasar por ese cuento. Pero hay en Derbau, a mi modo de ver, esa sensación de felicidad que yo creo que está en Kafka indestructiblemente. Aquí es una palabra propia de la erudición, es una palabra que no es mía, que no he dado yo con ella. Es la palabra que emplea Harold Bloom, uno de los grandes lectores de Kafka. Como sabéis, en el canon de Harold Bloom, Kafka ocupa un lugar por sí mismo. Y Harold Bloom habla de la indestructibilidad de la obra de Kafka. De la obra de Kafka, me refiero aquí a Berg, a la obra de Kafka, no a Derbau, ¿de acuerdo? Para que no hagamos un juego, pero incluso a la indestructibilidad de este cuento. ¿Por qué Kafka es indestructible? Y cuando Harold Bloom dice esto, quiere decir también Kafka no puede someterse a ninguno de los procesos de deconstrucción. Fijaos la palabra de Derrida aquí, y perdonad las erudiciones, no podemos deconstruir la construcción. Está ahí, inacabada, además con una frase formidable que, si habéis leído el guión que envié para esta sesión, tenéis. Todo siguió como estaba. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es una resignación, eso no es una fatalidad. Todo siguió como estaba significa, yo como escritor no he hecho nada que impida que tú como lector llegues a donde yo como escritor pueda llegar. Perdonad el juego de palabras. Kafka es el escritor más honesto que existe con sus lectores. No hay ningún truco. Por no haber, no hay ni una sola de las cosas con las que la literatura había trabajado hasta ese momento. Kafka no escribe en ningún género conocido. Sus, entre comillas, novelas no son novelas. Las llamamos así porque estamos acostumbrados a llamar así a algo que se le parece. Kafka escribió en prosa. Esta es la única manera real de, desde un punto de vista literario, acercarnos, si es que el punto de vista literario es el que debemos tomar, de acercarnos a Kafka. No escribió cuentos. José Manuel Roch, creo que también tú tienes el volumen de cuentos completos. No son cuentos. Eso no es un cuento. No hay una sola obra de Kafka que sea un cuento, que sea un aforismo, que sea una novela. Es simplemente la escritura pura. No es de extrañar que podamos pensar que eso está inacabado. Bueno, está inacabado porque Kafka se murió. Si Kafka hubiera vivido 92 años, tal vez ninguna de esas cosas hubieran quedado inacabadas. Pero tal vez Kafka habría podido decir, ¿y cómo se acaba algo?
qué es lo que le pone punto final a algo. Lo que quiero decir es que Kafka es el escritor que hace que toda la literatura nos parezca completamente convencional. Incluido Flaubert, por ejemplo, que era su ídolo máximo. Si había algún escritor que Kafka leía una y otra vez para saber cómo escribir, era Flaubert, y especialmente una novela, La educación sentimental. Para quienes recordéis la educación sentimental, quienes la recordéis y hayáis todavía en los viejos bachilleratos del francés, la recordéis, es la prosa perfecta del francés. Y sin embargo, cuando volvemos a la educación sentimental, después de haber leído a Kafka, nos da la sensación de que aquello es casi una opereta del siglo XIX francés. No es de extrañar que Walter Benjamin, que también conocía a Kafka, se dedicara con ahínco a estudiar todas las operetas del siglo XIX francés, porque tenía una clave: en comparación con la prosa de Kafka, todo, insisto, parece tan convencional que no presenta ninguna dificultad. No hay ninguna obra en la historia de la literatura que pueda ponerse al nivel de la obra de Kafka. Ha depurado lo que significa la literatura. No es de extrañar que en su diario lo dijera con estas palabras: yo soy la literatura. Quien conozca a Kafka, 2.400 páginas después, empieza a conocer a este pequeño ser humano que fue Kafka, medía 1,82 m. Pero no sé por qué todos pensamos en Kafka como alguien pequeñito, cuando era más alto que nadie de los que están en esta sala, seguramente. Era muy alto Kafka. Pero parece que nos resulte acogedor. Muy bien. Yo soy la literatura no es un énfasis. Yo soy la literatura no es una jactancia. Me ha ocurrido mucho, mientras preparaba esta conversación con vosotros, pensar que el único que se le asemeja fue alguien muy cercano en el tiempo, Thoreau, el autor de Walden. Incluso en esta frase, yo soy la literatura, hay un eco. Kafka no leyó nunca a Thoreau, ¿de acuerdo? Esto es una asociación propia de ejercicios de literatura comparada. Pero en Walden hay una frase que se parece. Hay brag for humanity, alardeo de humanidad. Tampoco es una jactancia, aunque la frase literalmente dice, me jacto de humanidad. Pero no, estos dos hombres, Walden es casi una guarida, es casi Derbau, es casi una construcción. Manolo está a un tiro de piedra de la cabaña de Thoreau en Walden. Estás en Boston, ¿no? Si tiras una piedra puedes llegar a la cabaña de Thoreau. Fijaos que se trata de exactamente esto, el intento real de medir lo que significa construir y habitar este mundo. Y además hacerlo de tal manera que no haya detrás de ese gesto ni una sola tradición, ni una sola ayuda, ni un solo movimiento que pueda decir, me he servido de esto. Quienes leáis con atención Derbau, encontraréis que, por momentos, estáis pensando en Robinson Crusoe. Muy bien, Derbau es el anti-Robinson. No hay ni un solo gesto de egoísmo en la escritura, no en lo que cuenta. Ojo, habría que distinguir estos dos niveles. No es Robinson Crusoe, no es el individuo aislado, metódico, protocapitalista, que cuando aparece viernes lo va a esclavizar. No, es el que es tremendamente consciente de esa dificultad de la vecindad de la que hemos estado hablando. Derbau habría podido ser perfectamente la obra feliz y la obra maestra de Kafka. Insisto, no sabemos si Kafka hubiera vivido un año más, murió apenas 6 meses después de no volver a poder tocar el manuscrito, tanto Derbau como Josefina se quedan ahí. Cuando tiene que volver rápidamente a Praga, al sanatorio, inmediatamente es trasladado a Viena y muere. Ya no puede escribir, escribe muy poquito, una carta a los padres estremecedora, que ya no es la carta al padre, es una carta a los padres, pero escribe muy pocas cosas más allá de cartas y deja esos materiales que, como insisto antes, quisieron vender muy rápidamente para costear lo que estaba costando la enfermedad de Kafka. De modo que en un curso de grandes libros que hoy termina, terminamos con una construcción y terminamos con el más extraño de los textos posibles, pero un texto que hace que todo lo que vayamos a leer a partir de ahora, insisto, si pasáis un tiempo con Kafka, veréis cómo después de Kafka es muy difícil volver a leer a nadie, porque todo nos parece convencional. Es muy parecido a lo que, si alguno ha leído la estremecedora correspondencia, de la que solamente tenemos las cartas de él, con Felice, la primera persona con la que se prometió,
lo que le impidió realmente consumar el matrimonio, llegar al matrimonio con Felice. ¿Qué quiere decir esto? Que Kafka no podía casarse con Felice porque en última instancia ese matrimonio habría sido convencional. La convivencia con Dora Dimant fue lo que más se pareció a la propia construcción de la que estamos hablando. Esto es, a la posibilidad de una existencia pura. Pura. Kafka era uno de los hombres más limpios de este planeta. Era vegetariano, era extremadamente puntilloso con la limpieza, era un hombre muy riguroso en su trato con el mundo, pero conocía muy bien una página de Kant, en la metafísica de las costumbres, donde dice: una persona que no cree que hay adiáfora morales no ha entendido lo que es la virtud. Sabía que había algunas cosas que no entraban en la moral, pero en todo lo demás sabía que era muy importante mantener una especie de rigor que le llevaba a buscar aquello que fuera realmente puro, como si su pregunta fuera: ¿un hombre puede vivir su vida verdaderamente él sin un solo precedente? En nuestros tiempos deliberadamente comunitarios, donde parece que la nostalgia de la comunidad nos abruma, Kafka no es un individualista, no es un hombre que se aparte de las sociedades, no, es un hombre que ha decidido saber si él mismo podría vivir como lo que era, si de acuerdo con aquel viejo verso griego, si podía llegar a ser lo que era, que por cierto era el subtítulo de la propia autobiografía de Nietzsche. Solo que quien lo llevó a su más depurada posibilidad fue Kafka, que por cierto vivió más o menos lo mismo que Nietzsche. Solo que Nietzsche, en comparación con Kafka, nos parece un historiador de la filosofía. Kafka no nos recuerda a nadie. Ha leído muchísimo, pero podemos leer sus libros sin decir qué hay detrás. Sabemos qué hay detrás porque conocemos lo que leía, por las cartas a los amigos, por lo que Max Brod nos ha contado, pero no está en su obra. Lo ha depurado todo. Es un ejemplo extraordinario de vida literaria. De hecho, no es que sea un ejemplo extraordinario, es que no hay dos. Yo no conozco ningún otro ejemplo comparable al de Kafka. Insisto en que ahora detendré mi lectura de Kafka porque he de pasar a otras cosas y mi vida desgraciadamente es así, la suya no. Pero seguiría con Kafka porque sé que cuando abra el siguiente libro que tengo sobre la mesa, la primera impresión que voy a tener es de haber bajado muchísimo, de haberme perdido muchísimas cosas, de haber empezado a hacer algo tremendamente convencional, algo que voy a entender con ayuda de cualquier profesor de literatura o de filosofía. Va a ser así, algo catalogable, algo discernible. No, eso no es Kafka. En Kafka hay... es una paloma que no deja de ser un símbolo extraordinario por fuera. Voy a terminar con una frase que le gustaba muchísimo a Kafka. Kafka decía que le habría gustado respirar el aire del paraíso antes de la caída. Bien, creo que toda su obra es el aire del paraíso antes de la caída. En fin, muchísimas gracias a todos. Sí, sí. Muchísimas gracias, Antonio, por tu exposición y por tus reflexiones. Y abrimos ahora el turno de preguntas. Quien quiera intervenir, comentar, preguntar. Me lanzaré yo entonces. Venga, si queréis, antes de hacer la pregunta, decís quiénes sois y así os conocemos. Sí. Bueno, a Carlos lo conocemos. Soy Carlos Climent. En la lectura de La madriguera, cuando está él porque, claro, me ha dado la sensación de que has centrado el estudio de La madriguera más a través del autor que de lo que ocurre en la madriguera en sí misma. Es decir, que no he terminado de captar qué es lo que nos enseña la obra de Kafka en sí misma, La madriguera. Y dentro de la obra hay una situación que a mí personalmente me inquietó bastante, que es cuando estaba el ser
excavando y haciendo sus cosas, y notaba la presencia de un vecino, ¿no? Te has referido tú antes al vecino. Lo que percibe es un silbido. O de algo. Un silbido, algo, un zumbido. Que es otro ser vivo, supuestamente, que le inquieta y le agobia. ¿Y qué significado, la pregunta sería, qué significado podemos dar a la presencia de ese otro cerca de él, en la medida en que si él está en su madriguera aislado, le puede perturbar o le puede atemorizar o le puede hacer imaginar algo dañoso para él? No es muy difícil, pero no creo haber explicado la construcción por la vida de Kafka. Lo que creo haber dicho es que la vida de Kafka y su escritura tendían a ir asimilándose poco a poco. Algo así como si Kafka hubiera sido lo que escribía. Es la frase en su diario: yo soy la literatura. Es más, es lo que le dice repetidamente a Felice Bauer, en lo que un novio no debe decirle jamás a su novia, ¿no? Es que si estás conmigo no podré escribir. Es que es esto, es que él es esa escritura. Voy enseguida a tu pregunta. Es que hasta los informes que redactaba sobre los mutilados estaban bien escritos. Es que lo que impresionó a sus jefes era que esos informes estaban tan bien redactados que había muy poco que oponer. Quiero decir que cuando Kafka emitía un dictamen, ese dictamen había que aceptarlo porque ¿por dónde cogerlo? ¿Cómo negar, aunque eso supusiera una cuantiosa indemnización? Es que estaba escrupulosamente razonado aquello. Luego la escritura es Kafka. Pero fíjate, para entender ese silbido, lo interesante es que recordemos una frase anterior del texto, cuando dice que en la construcción reina un silencio que es lo más importante de la construcción. Literalmente esa es la frase. Lo más importante de la construcción era el silencio, Stille. ¿Cómo interpretar lo que no llega a saber qué es, pero que es una interrupción de ese silencio? Mi manera de interpretarlo es esta. Eso que llama Kafka el silencio, o que yo he llamado el aire puro, el aire del paraíso antes de la caída, es la conquista máxima que los seres humanos podemos lograr en este mundo. El silencio, ¿no? Esa ausencia completa de perturbación. Ahora mismo nos está perturbando el paso doble que hay por ahí, ¿no? Ese silencio sin el cual nosotros tenemos dificultades para llevar adelante nuestra vida, ¿no? Pensado un poco en algunas circunstancias de Kafka, no lo voy a explicar por la vida de Kafka, pero mira, durante la mayor parte de su vida como escritor, Kafka vivía en una casa y él ocupaba una habitación que estaba en el pasillo, de tal manera que sus padres tenían que pasar por su habitación para ir a su dormitorio, igual que otras personas. Una de las cosas que seguramente dificultó muchísimo la relación de Kafka con las mujeres es que Kafka, cada vez que iba a su dormitorio, veía los camisones de sus padres dispuestos en la cama antes de acostarse. Aquello tenía que ser terrible, pero en cualquier caso es que sus padres podían pasar continuamente por su habitación. Kafka siempre anota en su diario la cantidad de ruidos que tiene a su alrededor mientras escribe. Hay todo un relato en el que fantasea con que se oye todo en habitaciones alrededor. En el proceso eso es casi una especie de... En la construcción lo dice con toda claridad. Lo más importante de la construcción es el silencio. Y de repente aparece algo que perturba ese silencio. Algo que no llega a saber qué es. Intuye que puede ser un animal o una banda de animales, pero al final intuye que puede ser incluso él mismo y por tanto que eso sea nada más que un eco de su propio trabajo. Interpretar eso es poco más o menos que interpretar todo aquello que en nuestra vida, Carlos, nos amenaza. Todo aquello que... a ver si lo consigo decir bien. No que amenaza nuestra existencia cotidiana, sino lo que amenaza nuestra existencia extraordinaria. Aquella que hemos logrado conquistar. No hay que olvidar que la guarida es el símbolo de algo que ha conquistado.
Recuerda esa fantasía que tiene quien construya eso, que seguramente es un animal, aunque nunca nos dice qué animal es, como en la transformación o metamorfosis nunca se dice qué clase de insecto es. No se nos dice que sea una cucaracha ni un escarabajo, no se nos dice, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de que dice, me gustaría haber creado una cámara de silencio alrededor de la plaza central? Plaza Central, naturalmente, es un eco de la plaza de Praga, que él tenía continuamente a la vista, extremadamente ruidosa. Uno de los primeros recuerdos de Kafka es el ruido del adoquinado de las calles de Praga. Y el ruido también, no solamente del adoquinado, sino de los gritos de una primera persecución de judíos que él, siendo muy niño, contempla desde el escaparate de la tienda de sus padres, que inmediatamente tienen que cerrar con maderas porque se está asistiendo a una nueva descarga de furia contra los judíos de Praga. Quiero decir que lo que ese zumbido o silbido es lo que amenaza la conquista real de Kafka, ese silencio puro en el cual él puede empezar a trabajar. Es como si planteáramos la posibilidad de que hubiéramos alcanzado aquello que nos dice. Ese silencio puede ser también comparable, como lo han hecho algunos críticos, con el final de la escritura. ¿Por qué sigue escribiendo Kafka? Porque efectivamente aún hay algo que decir, pero cuando ya se haya dicho todo, ¿lo siguiente qué será? ¿Lo siguiente a que el escritor haya escrito es la lectura o el silencio? Recuerda que, aunque a Kafka le gustaba leer en voz alta sus propias obras, ¿cuántos de vosotros habéis leído alguna vez a Kafka en voz alta? ¿No os parece que Kafka requiere el silencio? ¿O que incluso lo genera? Os pone a leer Kafka y de repente hay silencio. Insisto, es el aire del paraíso antes de la caída. Pero después vino la caída. Quisiera hacer una postilla en el sentido, conforme te iba escuchando, recuerdo una frase que no sé si es exactamente de él o no, pero siempre me ha gustado muchísimo, que es de Herbert von Karajan, cuando dice, soy músico, me gusta el silencio. No sé si eso tiene que ver o no con lo que estamos diciendo, es decir, después de todo la música minimalista actual, es una música casi silenciosa. Es una música que casi no tiene melodía. ¿Tiene algo que ver con esto o no? Bueno, la música minimalista no sé si es música. La prosa de Kafka es prosa. Yo no compararía la prosa de Kafka con la música minimalista. Por supuesto. Por supuesto que lo es. He dicho que no lo sé. Pero hasta donde conozco la música minimalista, la prosa de Kafka no es minimalista. Es precisa, pero no minimalista. Hay una interpretación de esto, me parece que aquí la conocerá alguien más, por ser, no sé, erudito, Félix Guattari y Deleuze escribieron todo un librito, Kafka, una literatura menor. Pero es que Kafka no es literatura menor. La prosa de Kafka es indestructible, tiene la cualidad de la roca en estado puro, es un diamante, pero no es minimalista. Esto sí que me gustaría decirlo, no me lo parece, desde luego. Por favor. Buenas tardes, yo soy Luis Pérez. Antonio, muchas gracias por tu relato. Yo quería muy brevemente, me han llamado dos cosas poderosamente la atención de lo que has comentado. No he leído a Madriguera, pero me han entrado ganas de comenzar a leerla, o sea que se vaya por delante. Pero me ha llamado poderosamente la atención dos partes de tu intervención, una un poquito al principio y la otra al finalizar. Cronológicamente, no tienen que no conexión. La primera de ellas me ha llamado mucho la atención que has utilizado, de aparte creo que las has utilizado en conciencia, querías decir eso, dos veces la palabra eficaz, cuando has contextualizado el entorno de trabajo laboral de Kafka. Las has utilizado de manera la palabra eficaz, cuando yo creo que lo más normal es que hubiese salido la palabra caridad. Lo dejo ahí, no sé. Pregunto por qué, simplemente. No. Y luego la segunda, y así ya te dejo que... Sí. Es que has hecho una afirmación, creo que no... A mí no me ha parecido que luego la hayas fundamentado, a mí me he hecho en falta que la fundamentes el por qué, que has dicho que Kafka era extremadamente puro, quizá el hombre más puro.
¿Qué es la pureza para ti entonces y cómo fundamentarías esa afirmación, que para mí es una afirmación muy robusta y que quisiera saber el porqué? No es lo que sea la pureza para mí, eso no tiene ninguna importancia, es lo que era la pureza para él, para Kafka. La mejor manera de responder a esta pregunta es pasarte mucho tiempo con su prosa. Es limpia. Es limpia. Mira, es más, tiene una cualidad muy importante desde un punto de vista estético. Aunque estoy seguro de que no es que para esto tuviera que leerse la Poética de Aristóteles, ¿de acuerdo? No es obsceno nunca. Quiero decirte, fíjate que ha descrito cosas verdaderamente horribles. He citado la colonia penitenciaria, pero fíjate las páginas terribles del castillo con las mujeres del castillo, o, iba a decir, no diré cuál es, el final del proceso, los que lo hayan leído lo saben, pero no es nunca obsceno. Ha habido varios intentos de llevar al cine, de hecho, de La guarida hay una película, no sé si la habéis visto, una película checa o alemana de hace 2 o 3 años. Yo he podido ver por internet, por curiosidad, algunas escenas, pero no más allá porque me ha parecido obscena, inmediatamente obscena, ¿de acuerdo? Esto es, leyendo a Kafka nunca tienes la sensación de que esté ensuciando nada. Que hay un mundo sucio, sin duda. No somos puros por otra cosa, sino porque reconocemos que en el mundo hemos de hacer algo con la suciedad que hay en ese mundo. Pero esa suciedad también puede ser, y yo creía haberlo fundamentado, pero seguramente tengo que hacerlo mejor, esa suciedad es todo lo que hay detrás de nosotros, lo que en buen término llamaríamos el pasado. Purificarse para Kafka es llegar a la situación en la que un hombre no tenga por qué mirar atrás. Esto es muy importante. Normalmente, es decir, Kafka no era un jainita, que fuera con la escoba limpiando el camino para... ¿entiendes? No, él sabía perfectamente que de lo que había de purificarse era de lo que había acontecido antes de su propio acceso a la vida. Y en eso, cuando tú lees la prosa de Kafka, obtienes una verificación. Su prosa fluye como si fuera agua limpia. ¿Has dicho que te llamabas? Perdóname. Luis, es como si fuera agua limpia, Luis. Esta sensación de decir, ¿qué impide que esto corra? Nada. ¿Tú has visto alguna vez un arroyo de montaña? ¿Verdad? Pues la prosa de Kafka es eso. Insisto, es muy importante que vayáis a las últimas traducciones. Jordi Llobet, que es el catedrático de literatura de Barcelona, que se ha encargado de ello, yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno, porque le ha quitado a Kafka todo énfasis, incluso el que le dio Borges de la metamorfosis. No, lo que han hecho es depurarlo hasta decir, no, Kafka era extremadamente sencillo con su alemán. La experiencia la tuve hace unos años en el instituto, cuando a veces hacemos seminarios libres y un año se lo dedicamos a Kafka, o 2 quizás. Yo no sé alemán como para esto, mis alumnos tampoco, pero no hay nada como no saber algo para aprenderlo juntos, ¿no? Kafka no es difícil de leer en alemán. ¿Por qué? Porque la gramática es extremadamente sencilla. Nos hace falta el diccionario porque hay términos que no conocemos, pero inmediatamente empiezas a leerlo. Como cuando ves ese arroyo de montaña, no te preguntas si el agua estará contaminada. Inmediatamente tienes la convicción de que podrías ponerte a beber del agua de ese arroyo, ¿verdad? No te da la sensación de que haya una sola posibilidad de que esté sucia. Eso es Kafka. Escribiendo esa prosa ha limpiado el mundo. Como viviendo como vivía, contribuía a crear una especie de ambiente de pureza a su alrededor. En esto era muy puntilloso, naturalmente, después de muchísimo aprendizaje, y después de superar toda la suciedad que había a su alrededor. La suciedad a veces se llama convencionalismos, la suciedad a veces se llama represión, la suciedad a veces se llama prohibiciones absurdas, la suciedad a veces se llama autoritarismo, la suciedad... ¿Entiendes? De todo eso es de lo que Kafka ha limpiado el mundo. Yo creo que ese efecto terapéutico que tiene la prosa de Kafka, insisto, no lo tiene ninguna otra obra. Mira, hay una frase de Ortega y Gasset que quería haber aducido al principio. Muy poquito, unos años después de la muerte de Kafka, Ortega y Gasset leyó bien a Kafka. Ortega dijo, muy importante para entender bien este texto, porque la palabra técnica aparece 3 veces en esta obra de Kafka en un momento crucial. Pero Ortega dijo, no esperamos nada de la literatura. No, la frase literal dice, el hombre occidental, lo sepa o no, no espera nada de la literatura. Eso es una manera de entender a
a Kafka. Quiero decir, no es literatura, salvo en el sentido de que yo soy la literatura indica que ya no lo es nadie más, ni lo ha sido nunca nadie. Kafka es la literatura por primera vez. Esto es muy importante. En los grandes experimentos barrocos de la época, Kafka es clásico. No es Musil, por supuesto no es Johannes Becher, pero no es Thomas Mann, que queda, insisto, en algún momento Musil lo llama como un tendero. Thomas Mann hacía literatura al por mayor, de grandes almacenes. Thomas Mann. ¿No? Kafka es imposible de que alguien le diga eso. Esa es la pureza. Pero ahora no recuerdo tu primera pregunta. Lo de la eficacia en el trabajo y por qué no caridad. Ya en el ámbito laboral de Kafka. Porque no era caridad, porque no estaba acompañada... Pero ¿por qué no lo definirías como caridad? Porque has hilado muy bien la idea, o por lo menos yo la he entendido, entonces como la he entendido pienso que la has hilado muy bien, en el lugar de hoy llamaríamos empatía, ¿no? O en recursos humanos en las empresas llamaríamos empatía. A mí eso me parecería que a Kafka le habría parecido un énfasis añadido. ¿Sí? Para él era mucho más sencillo. Él tenía que tramitar un expediente por el cual había que hacer justicia a algo que no estaba bien. Ya, pero la justicia, o sea, la eficacia no lleva a la justicia, ¿no? No, es que fíjate bien. Creo que la justicia es un nivel mucho más superior que solo la eficacia. Por eso te hago esta reflexión. Perdona que él no conocía personalmente a las personas a las que estaba ayudando. Algunos pues por eso, yo creo que ese anonimato todavía le da más énfasis porque no a esa era, virtud que podía tener Kafka. No era esa preocupación suya. La preocupación suya era cómo lograr un expediente que hiciera que el empresario no tuviera más remedio que pagar. Y que el ministerio, en caso de que el empresario reclamara, no pudiera darle la razón si no la tenía. Y Kafka nunca hacía un informe si no tenía razón. Esto es, ¿entiendes? Eso no es caridad, es de una escrupulosidad extraordinaria, porque no era un hombre frío, entiéndeme, esa eficacia no es la eficacia de una máquina, no es kafkiano en este sentido, es que simplemente lograba que se hiciera lo que había que hacer. Y eso que su trabajo le pesaba en el alma, y que trató de librarse de él durante toda su vida, pero nunca lo hizo mal. Es que esto ya es una lección. Es como si él hubiera podido decir, Max Brod era así, su amigo era así, su amigo trabajaba en correos, pero su amigo en correos no hacía nada que tuviera que ver con correos. Su amigo en correos escribía cartas, leía libros, incluso recibía a sus amigas. Kafka no. Kafka incluso, cuando tenía que pedir un permiso, iba personalmente a su jefe y le hablaba de tal manera que el jefe tenía que decirle, bien, 2 semanas. Cuando a veces ya las había agotado. Y luego hay otra cosa que corrobora esta impresión de felicidad que he dicho al principio, que no es caridad, es que eso sería un énfasis. Hubo una ocasión en que a Kafka lo llevaron a conocer al jefe máximo. Iban 3 compañeros y entraron en el despacho y Kafka, estaba allí el jefe máximo, el director del Instituto de Seguros, y Kafka empezó a partirse de risa, pero a reírse. Y se tuvo que marchar del despacho y se oía la risa por todo el edificio. Él esperaba que inmediatamente fuera despedido. Es que se había reído, imagínate lo que era el Imperio Austrohúngaro, reírse del jefe máximo. No lo pudieron despedir. Es decir, la impresión que causó es que la reacción natural ante aquello que estaba pasando era partirse de risa. Solo que los demás no podían partirse de risa, primero porque el jefe no podía partirse de risa y sus compañeros porque no se atrevían. Pero todos quedaron convencidos de que el único que había hecho lo correcto era Kafka. Eso no es caridad, es una sensación de escrupulosidad extraordinaria, de saber en todo momento lo que hay que hacer para que aquello no haya sido sucio. Es otra cosa. A mí habría parecido énfasis y creo que a él también. Perdón. A ver, yo antes. No, sí, tienes que darle al botón. Este de ahí. Ahora se ha encendido. Perdón, muy bien. perdón. Bueno, a mí me gustaría destacar una serie de características, algunas de las cuales yo veo que han salido y que me parecen muy importantes leyendo el escrito. Yo sé muy poco de Kafka, había leído antes solamente 2 o 3 obras, nada sobre su vida, ni mucho menos ningún estudio sobre su obra. Pero lo que sí que me ha parecido observar es que aparece netamente, mejor dicho, con toda claridad, una serie de características muy importantes.
que pueden definir una personalidad, como son, por ejemplo, el enorme afán de perfeccionismo expresado a través del comportamiento del animal y de los pensamientos que el animal se supone que tiene. El animal no se declara en ningún momento qué animal es, solamente se dice que es un depredador, porque además caza, almacena carne, pero tiene miedo a sí mismo de otros depredadores que lo puedan pillar desprevenido y todo esto. Una de las características, el enorme afán de perfeccionismo, la escrupulosidad a la hora de actuar, el sentirse continuamente insatisfecho con la obra acabada, que él la hace en principio con el afán de hacerla perfecta, pero que una vez la tiene ya no es tan perfecta. Por otro lado, la enorme inseguridad en la que está, que me parece que es una de las claves, a mi juicio, de esta obra. La inseguridad porque por todos estos comportamientos que tiene este animal, que para mí en definitiva es el ser humano, es él mismo, pero expresado de una manera simbólica a través de los pensamientos y actuaciones de este ser, lo que quiere decir es que el ser humano tiene siempre un afán de perfección al mismo tiempo que un miedo para sentirse completamente seguro. En algunos momentos da la impresión de que la madriguera es como el claustro materno donde uno puede sentirse completamente protegido. Pero resulta que aunque aparentemente no hay nada que lo amenace, él percibe un supuesto, en mi traducción pone siseo, de unos supuestos pequeñísimos seres que podrían estar horadando y en realidad quien horada esa madriguera es él mismo haciendo agujeros para buscar lo que nunca puede encontrar porque realmente no existe. Es decir, es la inseguridad que tiene ese bicho, ese ser humano, Kafka, y en realidad todos nosotros la producimos nosotros mismos. Es nuestra propia mente la que produce. No sé si... nuestra propia mente la que produce este tipo de comportamientos que son inseguros. En el caso de este hombre, en el caso de este bicho es el perfeccionismo continuo. Es que no puede acabar nunca la madriguera perfecta, porque en cuanto la conciba y se ponga a hacerla, pues al final considerará que tiene algún fallo. Y eso es toda una serie de simbolismos que en realidad yo veo también muy asociados con el tema del psicoanálisis, que en esa época estaba bastante en boga y del que naturalmente debió de conocer. Pero él no explica, es decir, Kafka no explica las cosas, no explica lo que pasa, él simplemente expresa. Y es el lector el que tiene que entender, establecer las analogías pertinentes y las simbologías que considere adecuadas. Eso es lo que yo he visto. Sí, pero fíjate, creo haberlo dicho antes, pero seguramente decirlo mejor, que lo importante es que tengas en cuenta que hay una división entre lo que está pasando en el cuento y la escritura del cuento. Quiero decir que es la escritura del cuento lo que resulta perfecto, no la obra de ese supuesto animal, que por otra parte de vez en cuando se desliza que efectivamente es un buen hombre. Y por otra parte la palabra tier, animal, que es con la que en el texto original es la única con la que se menciona esa posible amenaza, era la fórmula familiar con la que Kafka y Dora Dimant se referían a la tos de Kafka en estos meses en los que estaba escribiendo. Es decir, que esa amenaza, cuando hablan tanto del siseo como del tier era la fórmula con la que Dora y él se referían a la tos. Ya está aquí la fiera, ya está aquí la tos. Lo perfecto es la escritura de lo perfecto. No sé si me explico bien. Lo perfecto no es la obra del topo, si es que es un topo. Lo perfecto no es la obra de ese animal. Lo perfecto es la escritura de esa obra. Eso es lo que a Kafka le permite encontrar una salida. El animal no, pero Kafka sí. Kafka es el que se ha librado de todo esto. Esto es lo que me transmitía, corroboraba esa viejísima sensación de felicidad de leer a Kafka, los aeroplanos, el Gran Teatro de Oklahoma, porque escribiendo eso, Kafka se ha librado de ser.
el habitante de esa obra. Precisamente porque él es el que está fuera escribiendo de una manera escrupulosa esa obra. Él y todos nosotros. Es esto que te he dicho. La palabra ética en su significación más antigua es pocilga. Sí, bueno. Hoy nosotros tendemos a respetar el uso de la palabra ética cuando no era más que el hábito de los animales que vivían en lo más profundo, escondidos y asustados. Lo que Kafka está diciendo, de esa madriguera hay que salir. ¿Cómo se sale? El animal no. El animal no, porque tiene que hacerla perfecta, porque esa es la condición para sobrevivir. Pero yo no soy el animal, yo soy la literatura, que crea esa ficción, si es que la pudiéramos llamar así, que yo creo que no es una palabra adecuada, que es lo que realmente está alcanzando, en mi caso, con el vehículo de la prosa, esa perfección que significa simplemente el silencio, la paz, la felicidad del propio Kafka. Sí, yo lo que quería decir, bueno, es que efectivamente la obra y seguramente todas las obras tienen dos planos muy importantes, que son el plano del contenido y el plano formal. Me había referido, quizá más por deformación profesional, hacia el plano del contenido, explicar o decir las cosas que a mí me parece ver que se están intentando expresar. El cómo se expresan evidentemente forma parte del plano de la forma o del plano formal, y realmente es una prosa sin nada torticera, sin ninguna complicación. No hay cosas engañosas ni dificultosas. Es una prosa sencilla y que trata de decir claramente lo que quiere decir, porque lo que trata es de expresarlo, simplemente. Yo he eludido deliberadamente, espero que no se me haya deslizado, la expresión para no confundirlo con la primera gran interpretación que se hizo de Kafka, que era un escritor expresionista. Una de las cosas que tenemos que hacer es evitar pensar que Kafka era un expresionista, que era el nombre que después recibió el existencialismo. Ni una ni otra corriente nos ayudan a entender a Kafka. El mismo que se sabía en medio de escritores expresionistas, nunca se llama a sí mismo expresionista, pero inmediatamente lo llamaron expresionista. Por eso no he querido utilizar la palabra expresión, el término expresión. Donde tú dices expresar, yo utilizaría el término escribir. Escribir. Y prosa. Ficción, no lo sé. Lo que te digo es, desde el punto de vista literario, a mí me resultaría muy difícil en una clase de literatura decir qué es Kafka, porque ninguna de las categorías que tenemos nos serviría para entenderlo. Lo peor es volver hacia atrás, insisto, lo peor es ponerte a leer a otro autor después de haber leído a Kafka. Es muy difícil. Convendría dejar pasar un tiempo entre leer a Kafka y leer a cualquier otro autor. Si no, ya lo veréis, ¿no? Es decir, esta es una expresión muy común entre los lectores de Kafka. Perdón. Soy Isabel. Y bueno, a mí también me faltó... Es que sí, ahora sí que está, vale. Y se me oye un mogollón. Pues como que me faltó una clave para poder entender, y a lo largo de toda la charla y todas las intervenciones parece que estoy comprendiendo. Yo también he tenido la tentación de meterme en la personalidad del personaje, de intentar ver por ahí todos los sentimientos que tiene, todos los sentidos que ponen en juego a la hora de expresar, pero no, es como que me faltaba algo. O sea, esto, si lo leo así, esto es deprimente solo. Y entonces, al final de tu charla, me surgió algo que me hizo conectar con esta parte lúdica que tú has nombrado alguna vez, con lo del aeroplano y tal, y al mismo tiempo con la belleza. Y ha sido un impacto sorprendente. Cuando has dicho, cuando has utilizado la palabra, es el mejor existencialista.
es un existencialista puro. Es justo lo que no he dicho, creo. Quiero decir que no era ningún existencialista, lo que he dicho es que es el gran escritor. Sí, pero hiciste una mención a la existencia. Es la existencia en estado puro. Eso sí, pero vale, no es un existencialista, sí, por favor. Es verdad, sí. Disculpe, no recordaba la frase. Pero he sido ambiguo, es verdad que no ha sido afortunado decirlo así. Es la existencia en estado puro. Eso es. Y eso me ha parecido bellísimo. Y, bueno, pues me alegro mucho. Sí, y me gustaría, si es posible, que ampliaras un poquito más esto de la existencia en estado puro. Porque... Pues he utilizado la metáfora que tenía y que después de esa ya no me quedan más, porque después de hablar del aire que había en el paraíso antes de la caída, créame que no me quedan más balas en la pistola. Quiero decir, usted, imagínese un poco esto, imagínese lo que tenía que ser respirar el aire del paraíso antes de la caída. Pero la existencia en estado puro... es una idea muy potente. Muy potente. Muy potente. Es la misma idea. Entonces sí que me gustaría que pudiéramos tirar de ahí un poco. Es una idea que recorre a todos los grandes escritores vanguardistas. Kafka, en este sentido, está en la vanguardia de una manera de entender las cosas. Por ejemplo, cuando Proust termina En busca del tiempo perdido. Probablemente Proust esté muy cerca de este intento de la prosa pura. Proust acaba, solo que en Proust hay miedo al final, pero Proust acaba diciendo, con una frase bellísima, al final de los centenares de páginas de En busca del tiempo perdido, la posibilidad de encontrar un poco de tiempo en estado puro. Esa frase la podría haber firmado Bergson, el gran filósofo que animaba realmente las páginas de Proust. Es esa sensación de estar viviendo como si fuéramos, entiéndame bien, no como si fuéramos Adán y estuviéramos recién creados en el paraíso, pero es algo muy parecido. Es como si supiéramos todo lo que ha sido la humanidad, pero no nos hiciera falta todo lo que ha sido la humanidad para tener derecho a vivir una existencia pura. Yo creo que en el fondo es la aspiración a la felicidad, la búsqueda de la felicidad en estado puro. Kafka no leyó nunca nada de los Estados Unidos, pero, me refiero a su literatura, pero escribió, ahora que le digo esto de la felicidad, escribió seguramente el libro sobre los Estados Unidos mejor que se haya escrito en Europa. Hay muchos libros sobre los Estados Unidos desde la democracia en América de Tocqueville en adelante. Pero ¿qué es lo que había que entender de América? En el fondo lo que inquietaba siempre a los europeos de América era esa búsqueda de la felicidad, como si los americanos hubieran decidido tirar por la borda toda la gran experiencia y la historia europeas. Bien, eso es lo que entrevemos en esas páginas felices del teatro de Oklahoma en El desaparecido o América. Eso es lo que estoy tratando de decir. Como si eso Kafka hubiera llegado a entreverlo alguna vez, aunque solamente fuera mientras escribía, o cuando escribía, o con la escritura. Pero, insisto, es que la escritura de Kafka es una realidad en el mundo. No es algo que nos lleve a evadirnos del mundo. Cuando estamos leyendo a Kafka no nos estamos evadiendo del mundo, estamos metidos en el mundo, hasta dentro. Pero meternos en eso es meternos en una zona pura de la existencia, como muy pocas hay. Sería algo así, me sugiere una conciencia, una consciencia que no tiene discurso, dirigido a, ¿sabes? Bueno, hay husserlianos en la sala que supongo que sabrán lo que es la intencionalidad, pero yo no voy a entrar en eso porque si no luego Rita dirá que somos muy eruditos, pero no lo somos. Sí. En el sentido algo metafísico. Sí, pero es algo así, efectivamente. Pero en Kafka es solo mientras escribe o con la escritura. De hecho, he mencionado varias veces a Walter Benjamin. Cuando Benjamin lee a Kafka, la única manera que tiene de referirse a él es llamarlo narrador, que es un término muy neutro en la literatura. No lo llama novelista, no lo llama cuentista, lo llama Erzähler, el narrador, como diciendo, es que no sé muy bien qué es esto, pero sé que esto que tengo aquí no se parece a nada. Mientras narra con lo que escribe, nos habría gustado esa segunda parte, quiero decir, seguramente Kafka trataba de decir,
si todo esto que escribo podré llevarlo finalmente a la vida. Ahí no sabemos porque lo que encontramos es la muerte. Quiero decir, Kafka muere a los 40 años. Y por tanto muere muy joven como para que todo eso que nosotros empezamos a ver en una obra que milagrosamente ha llegado hasta nosotros, empiece a sorprendernos ahora. He insistido, he empezado con un poquito de filología para que recordemos que a lo mejor ahora es un buen momento para leer a Kafka. Exacto. Vale, gracias. Por favor. Espera. Sí, ese mismo de ahí funciona perfectamente. ¿No eras tú? Si aprieta el botón, sí. Perfecto, ya he apretado. Ahora acérquese. Sí, sí, estoy cerca. A mí me parece, o sea, todo el tema de la prosa perfecta está ahí, lo que es el personaje de Kafka y el interés de eso, de cómo expresa las cosas, y me parece increíble y realmente tiene un gancho muy, muy especial. Pero yo, cuando empecé a leer La madriguera, que no la había leído, me puse en el pellejo de Sigmund Freud o de cualquier psiquiatra de la época, cualquier psicoanalista, y estaba pensando, el señor es un paranoico. O sea, la situación de él es de paranoia absoluta, es decir, que te cuenta muy bien toda esta historia, pero la historia está llena de miedo, de susto, de peligro, de defensa, de todo. Yo iba sacando las palabras clave, ¿no?, de todo esto, y dices, bueno, realmente en todo esto, aparte de ser la historia de un animal, yo creo que, como ya lo han dicho otros autores, ¿no?, que no soy yo, tiene algo que ver también con su situación personal en una Europa muy difícil, en unas situaciones que empiezan a ser muy complicadas, aparte de su enfermedad, ¿no? Eso por un lado, y que quizá está reflejando. Me gustaría saber lo que pensáis de eso. Está reflejando un poco todo ese mundo, porque es susto total. Y las zanjas y la fortaleza, y que el bicho viene y que le oigo al otro, y que, bueno, recuerda a otras películas de estas que hemos visto donde a la gente se la controla desde fuera. O sea, que es tremendo, ¿no? O sea, que da susto. Pero eso por un lado, me gustaría saber un poco más, aparte del tema de la prosa estupenda y todo eso. Y luego, yo no sé, pero si hay algo más, es que al final realmente hay dos animales. Hay uno que es el que está construyendo esto y él teme al otro animal, ¿no? También se ha dicho que el otro animal, eso lo dijeron gente de su mismo entorno, ¿no?, que ese animal al que él teme tanto y tal es la tuberculosis. O sea, es la enfermedad, es que se muere. Entonces, no sé cuál es la opinión de Antonio. La única coincidencia real de Kafka con Freud es que compartieron al otorrinolaringólogo, el mismo que operó a Freud de su cáncer de laringe, fue el que luego trató de salvar la vida. Ya no era posible de la laringe con tuberculosis de Kafka. Pero fuera de eso, naturalmente que Kafka conocía la obra de Freud, porque para ese momento ya se había divulgado lo suficiente. Pero Kafka no le prestó demasiada atención a Freud. Los estudiosos de Kafka han prestado mucha atención a Kafka con Freud. Pero yo creo que es un Freud malo el que nos viene a colación cuando tratamos de entender su relación con Kafka. Pero hoy Freud no es el tema. No obstante, diría que Kafka compartiría con Freud esa frase final de Freud: mi Dios es el logos. En Kafka y en Freud no hay pesimismo. Yo volvería a lo de antes. Cuando Kafka escribe La guarida, al margen de la enfermedad, que cuando está escribiendo todavía esto, no tiene él la sensación de que sea mortal. Él piensa que va a curarse de la tuberculosis. Y ha dicho que es justo lo contrario. Kafka ha salido de Praga y Kafka ha encontrado a Dora Dimant. Cuando escribe, hay una frase bellísima de Max Brod, porque la abnegación de Dora Dimant con Kafka enfermo fue abrumadora, ¿no? Llega a escribir: si alguien quiere saber lo que es el amor, tendría que ver a Dora Dimant con Kafka, ¿no?, en esos días finales. Pero en esos momentos, no de la enfermedad, sino esos meses antes en los que ha escrito La guarida, Kafka está en una situación que es con la que él había soñado durante toda su vida: salir de Praga, salir de la casa paterna, salir de todo aquello que era la guarida, der Bau, y encontrar el amor de su vida.
No es la Primera Guerra Mundial con sus trincheras, no es el ambiente de Kafka. Si alguien quiere verdaderamente conocer la literatura de la Primera Guerra Mundial, lo que tiene que hacer es leer los cuentos de la Primera Guerra Mundial de Rudyard Kipling. Hace 4 años, cuando se celebró el aniversario de la Primera Guerra Mundial, aquí en el Ateneo se hicieron unas conversaciones sobre la Primera Guerra Mundial y su relación con la literatura. Y yo sugerí a la persona que lo organizaba que por qué no hablábamos de los cuentos de las trincheras de Kipling. Y me dijo que no era relevante. Y yo pensé, pues el que no soy relevante soy yo. Es decir, si tú no sabes lo que es Kipling y la Primera Guerra Mundial, pues no hay nada que hablar, ¿no? Los cuentos de las trincheras de Kipling sí que son los cuentos de la guerra, no es Kafka. Insisto, no es Kafka. Es que es verdaderamente nuestra capacidad de separarnos del contenido del texto lo que nos lleva a darnos cuenta de la perfección de esa obra que es la obra. Por poner otro ejemplo, ya que hemos mencionado a Proust, ¿no? En Finnegan's Wake, que está escrito prácticamente por esa época de Joyce, en el 3er capítulo, en ese libro incomprensible que es Finnegan's Wake, Joyce dice, "The last word of a perfect language", como si eso fuera la última palabra de un lenguaje perfecto. Pero Joyce no lo logra, porque Finnegan's Wake es incomprensible. Nadie sabe qué dice ahí. Pero con Kafka lo que tenemos es justo lo contrario, es la claridad completa de la prosa. Es haber logrado un instrumento perfecto. Y eso, a la altura de Der Bau, es lo que me lleva a plantear ese eco de felicidad que fue lo primero que yo encontré cuando leía Kafka, para sorpresa mía, porque yo esperaba encontrarme lo kafkiano. Y me di cuenta de que eso, que era lo kafkiano, era un prejuicio que yo, siendo un joven estudiante, tenía que tirar por la borda cuanto antes, porque no lo veía en los textos cuando los leía sin prejuicios. Yo no podía leer determinadas páginas de Kafka sin decir, aquí hay felicidad, vamos a ver qué ha pasado con esto, porque nadie la está diciendo. Luego la he ido corroborando, pero Der Bau la corrobora. Pero insisto, es la prosa de la construcción lo que hace la construcción perfecta. A esa altura no hay crisis existencial. Kafka ha salido del ethos, ha salido de Praga, ha encontrado el amor perfecto. La enfermedad no es mortal todavía, lo será en unos meses, pero no lo es todavía. Es esa plenitud con la que escribe esta obra que, a mi modo de ver, junto con Josefina, es la gran obra de Kafka. Son los dos grandes cuentos escritos seguramente a la par. Kafka escribía muchas veces muchas obras al mismo tiempo. No, me parece bien y será un momento positivo para él, que tiene todavía esperanza, yo no lo niego, pero esto es una historia paranoica, es decir, que cualquier especialista en el tema, aparte de que esté perfectamente escrito y que él haga una obra perfecta, pero cualquier persona que fuera especialista en cosas de lo que pasa en la mente humana, él está contando la historia de un personaje paranoico que es el topo o es él, pero está obsesionado. O sea, es la obsesión con el peligro, es de que, aparte de todo lo que tú has escrito, estoy de acuerdo con ello, pero aquí empiezas a coger las palabras clave que te voy a analizar a este personaje, y todo lo que se sale es el miedo, es la obsesión, pero es el volver. Es como la pregunta... es un círculo, y es una espiral, además. Pero es como la pregunta de antes. Es como si en sus informes sobre la mutilación del empleado de una serrería de Bohemia, Kafka llegáramos a la conclusión de que le faltaban 5 dedos. No, Kafka puede describir perfectamente al mutilado de la serrería de Bohemia sin necesidad de haber perdido uno solo de los dedos, pero haciendo un informe perfecto de lo que ha supuesto el accidente laboral, de tal manera que la persona que tiene que indemnizar a ese obrero que ha perdido los dedos diga, no hay manera de no indemnizar a este hombre. Pero eso no nos lleva a pensar que el que escribe ese informe está él mismo mutilado. Es esa perfección extraordinaria que en el informe de la Casa de Seguros no es todavía la obra literaria. Yo no hablo sobre eso, hablo sobre el resultado, no hablo que él esté en esa situación y que él sea una persona mutilada o que él esté... Hablo del resultado, hablo de la propia historia. La propia historia. El escritor es el escritor y el resultado es que hace una obra así, y que es una obra además que es obsesivo, ¿no? Es el personaje obsesivo, que todos conocemos algún personaje obsesivo, ¿no? Y la falta de salida a algo, porque al final él parece que se encuentra feliz de que su fortaleza está y su vida está,
pero hasta el final el susto por el otro, por el otro animal, que puede ser o no puede ser la enfermedad, no, porque aunque él sepa que yo creo que era lo suficientemente inteligente, aunque le quede un rasgo de esperanza, a los que están a punto de morir siempre les queda también casi siempre algo de esperanza, pero sabe cómo ha sido su enfermedad y sabe que en aquellos momentos tampoco había tanta solución para ese tipo de enfermedad, o sea, como persona súper brillante. No, si lo he dicho, en ese momento él no cree que va a morir. No, la enfermedad no ha dado la señal todavía de eso. La tuberculosis no era mortal en todos los casos. De hecho, él cree que va a quedarse a vivir en Berlín con ella. Dale el botón. Ahora sí. Ahora, vale. Muchas gracias por tu exposición. A mí me ha llamado la atención... Mar. A mí me ha llamado la atención tres de las cosas que has comentado, ¿no? En la línea... Por un lado, que es la posibilidad de una existencia pura, como ya se ha comentado. Por otro, lo de la depuración absoluta y la pregunta de si se puede vivir sin precedentes, a lo que luego lo has remitido a la idea de llegar a ser lo que ya se es, con la contradicción interna que esta frase implica, ¿no? Cómo llegar a ser lo que ya se es, no se es ya lo que es, entonces cómo hay que llegar a ser lo que ya se es. Y a mí todo esto me ha recordado, ayer releyendo el relato, me llamó mucho la atención una imagen cuando el animal este sale de su guarida y contempla la entrada de su guarida y entonces se encuentra en una situación paradójica en la que él está fuera pero está observando la entrada de su casa y dice: me parece como si no estuviera ante mi casa, sino ante mí mismo mientras duermo y como si tuviera la suerte de dormir profundamente y vigilarme con atención, todo al mismo tiempo. Es decir, como si aquí hubiese una especie de sujeto escindido que por un lado duerme, es decir, una existencia inocente, pero al mismo tiempo se observa durmiendo, ¿no? Y creo que es como si todo el esfuerzo de este animal fuera por volver a unir ese sujeto que ha quedado escindido, como si el sujeto siempre, de alguna forma, el animal este siempre llegara demasiado tarde y siempre le quedara detrás de sí mismo y quisiera darse alcance, ¿no? Es decir, llega a ser aquello que ya eres, porque resulta que has quedado por detrás de ti. Y eso es lo que ayer me di cuenta, ¿no? De cómo la prosa está jugando en esa constante dialéctica que creo que tiene mucho que ver con ese hacer fracasar todo progreso narrativo, que es decir, se afirma una solución, se afirma que se ha conseguido la construcción perfecta e inmediatamente se justifica racionalmente que no, que hay una imperfección. Y creo que es esta especie de intentarse darse alcance que nunca se llega a dar, ¿no? Y es un poco para intentarlo ver quizás con algunas connotaciones filosóficas. A mí algo que me llama mucho la atención de Kafka es esta necesidad de autofundamentación, de autosustentación, ¿no? Que al mismo tiempo es el descubrimiento de un fracaso, pero por eso me llama mucho la atención cuando tú dices, casi queriendo salvar a Kafka, que Kafka está fuera escribiendo. Kafka en algún sentido alcanza la perfección en la escritura, mientras que quizás el tema de su texto es una construcción imperfecta. Me llama mucho la atención porque precisamente cuando Kafka dice yo soy literatura, está impidiendo que haya una fuera más allá de la propia literatura y por tanto no sé si Kafka se puede salvar de esa quiebra que está emergiendo en su propia prosa, o si quizás la quiebra era el triunfo y esa era quizás la sensación de felicidad, es al mismo tiempo la sensación de lo más siniestro que está aconteciendo, ¿no? Y sí, y hay una imagen en sus diarios
que a mí me llamó mucho la atención, que decía como me siento como un acróbata que quisiera que estuviera arriba de una escalera, la cual no reposa en nada más que en los pies del acróbata. Es decir, es una imagen del propio sujeto siendo un círculo para sí mismo y, por tanto, dónde está, sobre qué se apoya si es autosustentante, ¿no? Un poco la idea. Mientras lo decía, ya he dicho que la persona a la que más me ha recordado Kafka en esta lectura para esta tarde era Thoreau y Walden. Una de las palabras más repetidas de Walden es morning, que en inglés es mañana. Pero Stanley Cavell, en el libro más bonito que se ha escrito sobre Walden, que es The Senses of Walden, Stanley Cavell está en Harvard ahora estaba en Harvard con Manolo, decía, cada vez que leo la palabra morning en Walden, me suena morning, que ya no es mañana, sino lamento. Y decía, este juego, es más, es verdad, cuando tú vas a leer las palabras, las veces que aparece la palabra morning, no hay ninguna dificultad en que aquello pueda sonar a lo otro. Si quieres, es esto, lo de personalidad extendida no, pero la imagen tan bonita que has dado del diario es que es justamente esa la única imagen que puede darnos... es una imagen de felicidad, ¿no te lo parece? Una acróbata que sujeta la escalera. Es fantástica. Es como el juglar indio de Hazlitt, que está con todas las naranjas continuamente. No se puede caer ninguna. Pero en eso consiste el encanto de la vida, ¿no? De hecho, nuestra vida es un encanto cuando tenemos todas las naranjas en el aire, no cuando reposamos. Un acróbata que sujeta la escalera no transmite riesgo, no transmite angustia, transmite un milagro encantador, mientras dura. Pero es que la función del acróbata es que la escalera se sostenga con sus pies mientras los pies sostengan la escalera. Como el malabarista sostiene las naranjas en el aire mientras las naranjas están en el aire. ¿Cuándo se caerán? Bueno, la muerte seguramente es el final de todas las cosas. Pero yo creo que Kafka no contaba con la muerte. No contaba con la muerte. De hecho, la descripción de sus últimos días es la de un hombre que sabe cómo tratarla, como otra naranja más, como otra escalera que hay que sujetar con los pies. Sí, es una imagen de felicidad. No me lo negarás, ¿no? Bueno. Tienes que usar el micrófono. Bueno, me he colado, era simplemente un comentario. Sí. Bueno, que simplemente que debo parecer muy convencional, algo que odiaba Kafka, porque yo estoy con la compañera que comentaba que le parecía como un cuadro muy obsesivo. A mí me parece sumamente desasosegante tanto el proceso, esa búsqueda de sentido, ¿no? que también lo entroncaría con Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, que comenta que todo sufrimiento es más sobrellevadero si sabemos cuál es el sentido último, ¿no? Que por cierto fue el creador de la logoterapia y que decía que, bueno, que esa terapia no consiste en expresar las cosas y quedar de a gusto, sino bueno, encajar cosas que son difíciles de escuchar. No sé, en general, y bueno, por divagar, a mí Kafka me parece, lo leí cuando era muy joven y únicamente solo he leído dos relatos cortos, tanto La Metamorfosis, que no sabía que el título era gracias a Borges, y El Proceso. Y El Proceso me pareció sumamente inquietante por saber, por la búsqueda de sentido en general, ¿no? Por eso lo que comentabas de las naranjas y lo que comentabas del equilibrio, pues a lo mejor soy un poquito convencional, porque a mí eso me apabulla mucho, me pone muy nerviosa. Yo espero que... Déjame 30 segundos. Kafka era un artista del trapecio. Y los grandes libros están hechos para que no seamos convencionales. Lo peor que podemos ser en la vida es convencionales, créeme. Tratemos de serlo, al menos aquí tenemos la ocasión de no ser convencionales en absoluto. Esto es lo que un seminario tiene que dar. Pero es verdad que Kafka era un artista del trapecio. No me acordaba ahora de este cuento, me lo has recordado. ¿Ya?
Vale, es que lo que yo he visto también es que para poder comprender un poco todo esto que está al margen de, digamos, el mensaje de la obra, hay algo que me llama mucho la atención y que es, yo creo, muy desasosegante, que es la falta de filiación de la madriguera. No hay ningún vínculo, entonces es la escalera que se sustenta ella sola con el equilibrio del sustentador, ¿no? Entonces creo que no estamos preparados para poder comprender cómo vivir sin filiación, y esto es lo verdaderamente angustioso. Para que intervenga Ginés, has dicho una palabra clave para el judaísmo, que es filiación. Hay un libro extraordinario que se llama Ben, hijo, en hebreo, pero está aquí Paco Fontana, que si digo una cosa que no va más allá en hebreo, no sé si está todavía. Sí. Pero fíjate, cuando Kafka pensó su primer libro real, no Contemplación, que fue un librito escrito que casi se lo publicaron. El primer librito debía reunir tres piezas: el fogonero, la transformación y otra pieza en prosa, y Kafka quiso llamarla Los hijos. Esta idea de filiación es muy importante, pero es que es el autor de la Carta al Padre. Pero es que para él era muy importante eliminar esa filiación, muchísimo. Fíjate que si lees bien la Carta al Padre, recuerda que la Carta al Padre tiene dos partes. En la primera parte es toda la acusación casi fiscal contra el padre, pero la segunda parte es el desmontaje de esa acusación, hasta el punto de que la Carta al Padre acaba diciendo que la culpa es del hijo. Pero eso nos ahondaría ahora en problemas de teología que Kafka solo comprendió cuando empezó a interesarse muy al final realmente de su vida por el judaísmo, con Josefina la cantora y a instancias de Brod, pero no era el tema de esta tarde. Pero has dicho la palabra clave, la palabra ahí es filiación, sin duda. Muy bien visto. Pues muchas gracias, Rita, y muchas gracias, Antonio, por todo lo que nos estás ayudando a transmitir conocimiento y a profundizar en autores que muchos no tenemos muy triados, pero que siempre es bueno retomar en un momento dado e interpelarles, porque nos estamos interpelando también nosotros mismos y preguntando sobre el decurso de nuestra sociedad, porque queda inmediatamente reflejado en la obra de Kafka que estás muy bien analizando, ¿no? Yo quería reflexionar un poco contigo acerca de la ruptura de todo tipo de mediación que se ve claramente en la figura de Kafka, donde es todo lo más opuesto al reposo que preconizaba Freud, por tanto son lo más opuesto uno a otro, pero sí que podemos decir que esa ruptura de toda mediación, que sería instancia propedéutica de toda metafísica mínima, habría que decir, en su caso prescinde de todo referente trascendente y nos aboca de un modo u otro a lo que hoy entendemos por individualismo. En Kafka no hay una búsqueda de sentido propiamente, hay, parafraseando a Popper, aunque él lo dijera, el filósofo de la ciencia lo dijera con otro sentido, es una búsqueda sin término. Vamos, a mi modo de ver, es como se podría plantear el asunto. Pero el riesgo que podemos tener cuando nos vemos abocados al individualismo es la posibilidad fundada de no trascenderlo, de no superarlo. Y eliminando vestigios comunitaristas que pueden ser muchas veces reduplicadores del individualismo, críticos de la nada respecto al individualismo, no podríamos transitar hoy, y ese es un riesgo que en algunas sociedades se contempla, de ese individualismo al llamado tribalismo. Estoy dando un salto en el plano social y político. Es decir, si no tenemos vínculos, si no tenemos mediación, si tenemos un circuito cerrado, si no tenemos una salida clara, si es una búsqueda, digamos, sin término, no corremos el riesgo
de o bien quedarnos absolutamente en el mero solipsismo o bien, digamos, buscar otro tipo de alternativas que muchas veces no son precisamente las que mejor pueden construir una sociedad bien ordenada. En el fondo es la pregunta por Freud de antes y es la objeción. Yo te diría lo siguiente, mira, si Kafka fuera un individualista, pues mira, yo no tendría ninguna objeción contra el individualismo. Es decir, individuos como Kafka o como Thoreau son irrepetibles y únicos. Quiero decir que si lo miramos bien, yo no tendría objeciones contra ellos. Es más, te diría incluso que haya gente como Kafka o Thoreau me reconcilia con la especie humana. Y ahí estoy ya respondiendo a tu objeción de solipsismo. Esto es, no podemos pensar tan mal de nosotros mismos si entre nosotros puede haber un Kafka. Es decir, que todavía seamos capaces, de vez en cuando, de alumbrar un Kafka, que la especie humana de vez en cuando tenga un Kafka, habla bien de la humanidad. Esto es casi una respuesta a lo que tú me has preguntado. Pero no olvides que Kafka era un mediador extraordinario en su oficio. Es que ese era precisamente su oficio. Era un mediador, no caritativo, Luis acaba de marcharse, pero extraordinariamente eficaz como mediador. Ahora bien, como ser humano, y ya que hemos mencionado lo del trapecio, Kafka habría dicho, mira, es que si ponemos la red, esto del trapecio pierde todo su encanto. Sin red. Y yo te diría, bueno, si hay gente tan valiente en el mundo, fíjate que he citado antes a Kant, que conocía muy bien, ten en cuenta que por esa misma época Walter Benjamin está leyendo muy atentamente con Gershom Scholem justamente esas páginas de Kant. Cuando Kant acaba la metafísica de las costumbres diciendo, ¿qué es lo que más vale en el ser humano? La valentía y la alegría. Animus estrenus et hilaris, dice Kant. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Ser valientes y alegres. Todo lo demás viene por añadidura. Bueno, pues si hay alguien tan valiente y alegre como para ir por la vida sin red, bueno, pues todos los demás lo único que podemos hacer es admirarlo. Porque lo que ocurre es que la mayor parte de nosotros necesita una red. ¿Cuál sea esa red? Bueno, pues cada uno seguramente pensará en la red más conveniente. Pero yo no dejo de admirar al que no necesita esa red. Si hay alguien así, yo estoy de su parte. Es más, yo querría poder jugar a ese juego maravilloso que es el trapecio sin red. Otra cosa es que yo tenga el ánimo estreno e hilarante, ¿no? Lleno de alegría que hace falta. Pero no veo ninguna objeción contra Kafka. Ojalá los individuos fueran como Kafka. El problema es que no hay individuos como Kafka o Thoreau. Este es el asunto. Pero insisto, que los haya, habla bien de nosotros. Es una buena cosa que haya gente como Kafka o Thoreau. Yo insisto, nos reconcilia con la especie humana, pero irremediablemente. Ya sé que puede haber inmediatamente una alegación inconmensurable de 6 millones de nazis puestos encima de la mesa que dirían, no, la especie humana no es tan admirable. Yo te diría, mira, esos 6 millones de nazis, esos 14 millones de nazis, no valen nada en comparación con Franz Kafka. Si Kafka ha sido posible, la humanidad tiene esperanza. Pero fíjate que eso le llevaría a él a decir, hay esperanza, pero no para mí, que es uno de sus últimos aforismos. Fíjate, hay esperanza, pero no para mí, porque a fin de cuentas Kafka te diría, el que está saltando sin red soy yo, no te estoy obligando a ti a saltar sin red, pero no me impidas a mí saltar sin red. Eso es muy bueno, Ginés. Yo no tengo nada en contra de las redes, ni siquiera de las redes sociales, solo que no me gustan. No sé si había alguna pregunta más brevemente y si no, pues bueno, pues en pro de terminar puntualmente, como siempre hacemos o procuramos hacer, podemos dar por concluida esta última sesión del programa, volviendo a agradecerte, Antonio, tu participación, tu confianza y a todos vosotros, porque yo creo que ha sido un cierre fantástico, las intervenciones han estado muy acertadas. Y nada, pues emplazaros a continuar reflexionando, leyendo y pensando juntos el curso que viene. Muchas gracias.